Durante la década de 1930 se implementaron algunas leyes para impulsar la economía del país, ya que hasta la fecha de aquel entonces, había subsistido gracias a sus ingresos en la agricultura, cosa que ya no es aceptable. Por eso se crearon la expropiación petrolera, la reforma agraria, el uso del gasto público y los mecanismos financieros. Estos, que aunque son muy diferentes entre sí, tenían la misma función, que era impulsar la economía del país. Esto sobre todo fue impulsado, o más bien dirigido, hacia la industria, cosa que era nueva en México. Y los grandes productores querían ponerle más énfasis sobre esto, creyendo que aumentaría mucho más la producción del país, pasándolo de un país tercermundista a un primermundista, cosa que desafortunadamente hasta la fecha no ha sucedido. Esto causó que en el campo se abandonara un poco la reforma agraria y bajó un poco el nivel, subiendo más la industrialización, cosa que fue a cierto modo bien. En esta ocasión les vamos a hablar de los objetivos, características y aspectos más sobresalientes de los modelos económicos precedentes a 1970. La política económica mexicana se centró en 4 puntos que ya nos mencionó previamente Pescador. Reforma agraria, expropiación petrolera, creación de mecanismos financieros o uso de gasto público. Como Pescador ya nos dijo, se divide en 4 puntos: la reforma agraria, la expropiación petrolera, el gasto público y la creación de mecanismos financieros. Con la reforma agraria se repartieron las tierras entre las personas para que la creación de servicios como productos alimenticios. Con la expropiación petrolera culminó con la nacionalización de esta industria para un bien para los mexicanos. En el gasto público, por otro lado, se acumularon determinadas consignas: la lucha contra el imperialismo, educación socialista y huelga revolucionaria. En el gasto público en esto se centró. El sector industrial se basó en una política de bajos impuestos y exenciones fiscales. También en 1970, en esta época, durante el mandato del presidente Echeverría, el país alcanzó una gran estabilidad económica que otros presidentes habían ignorado en los sexenios anteriores. En esta época tuvo una mayor estabilidad. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la política económica, en qué consistía y en qué se basaba. La nueva política económica tenía como objetivo la creación de un modelo de desarrollo económico que tenía varios objetivos. Les voy a mencionar los más importantes. Una de ellas era generar una mejor calidad de vida para la sociedad mexicana, para toda la sociedad mexicana. Otra de ellas era generar más empleo. Y por ejemplo, aquí vemos esta señora que está como con su libretita y viendo si ese modelo realmente sí sirvió a la sociedad mexicana al momento de implantarlo. Porque como lo acabo de decir, uno de sus objetivos era generar más empleo en los habitantes mexicanos. Otro también era alcanzar mayor soberanía y aprovechar los recursos naturales. Aquí este mundo que dibujé es de reciclaje, estas 3 flechitas. Y acá pues como vemos también, aquí está un dibujo de la política económica y estos billetes que tienen aparentemente alas, que significan que también uno de los objetivos del nuevo modelo de desarrollo compartido era reducir la dependencia del exterior. ¿A qué me refiero con esto? A que México ya fuera un país más independiente y que dejara para cualquier cosa que hiciera, necesitar la ayuda de Estados Unidos o de aquellas potencias mundiales. Es decir, ser un país más propio. Bueno, mi tema es instituciones sociales creadas en el periodo de 1970 y 1976. Estas instituciones sociales se crearon para recuperar la legitimidad del Estado mexicano. Instituto Nacional del Consumidor, también el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y la Vivienda Popular, INDECO, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores Militares, Instituto Mexicano de Comercio Exterior y Comisión Nacional del Cacao. Las instituciones han tenido particularmente relevancia en materia de la política social. Algunas que son las más específicas es lo que es la salud, la vivienda y la alimentación. Bien,
yo les hablaré de la política social en el modelo de desarrollo compartido, específicamente de la reforma educativa. La reforma educativa evidenció la falta de legitimidad del gobierno en esa época. Se tuvo sustento en la Ley Federal de Educación en 1973. Bien, cosas importantes, el objetivo de la reforma educativa fue estabilizar ese descontento, esa riña que había tras el evento de Tlatelolco en 1968. Por lo tanto, el gobierno optó por hacer una reforma educativa y además también para exponer un mejor desarrollo del país. Bien, los ejes en los que se centró fueron eso: estabilizar el descontento que existía en el país por ese movimiento que ya mencioné, y también el recuperar la legitimidad y la confianza del partido político en el poder, que en esa época era el PRI. Bien, el otro objetivo, como bien mencionaba, es poner a la educación como movilidad social. ¿A qué me refiero? A que a través de la educación, a través del estudio, la sociedad mexicana o los grupos desfavorecidos tuvieran la oportunidad de ingresar a mejores trabajos y tener mejores oportunidades, así como prestaciones y sueldo digno para satisfacer, bueno, las necesidades básicas como son alimentación, educación y salud. De los ejes rectores de esta reforma educativa fue ubicar a la educación como crecimiento económico, vincularlo, que mediante la educación se lograra un desarrollo económico del país. También otro eje rector fue igualdad para clases sociales desfavorecidas, en este caso, por ejemplo, los grupos indígenas que tuvieran acceso a esa educación. Bien, pues como parte importante de esto, se promovió bien la educación preescolar y la educación primaria. Se crearon además libros de texto y se promovió la educación tecnológica en el país a nivel medio, como es la secundaria y el medio superior, y en superior, y se crearon tecnológicos en cada estado. ¿Esto para qué? Con la finalidad de que los egresados de esas instituciones pudiesen adquirir un trabajo, es decir, cubrir esa necesidad laboral que el Estado requería. Bien, como parte importante de esto también podemos mencionar que hubo más subsidios para instituciones de educación superior como son la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Bien, se crearon además escuelas de medio superior como los bachilleres, que ofrecieron una nueva alternativa a jóvenes del país. Creció la matrícula del CCH, Colegio de Ciencias y Humanidades, y además también se crearon diversas escuelas por parte del Politécnico Nacional, es decir, se creó la ESIME, UPIXA y muchas otras escuelas que preparaban alumnos y para dar esa cobertura de demanda laboral para mano de obra calificada. Los programas asistenciales fueron creados en el periodo de 1970 a 1976, con el fin de rescatar a los cada vez más empobrecidos de la población. Los dos programas más sobresalientes fueron Coplamar y el SAM. La atención médica a los grupos marginados fueron creados gracias a la ley del IMSS. La atención a los grupos marginados fue en 1973, gracias a la reforma a la ley del IMSS. En esta se extendía atención médica a la población que no cotizaba en esta institución. Coplamar se creó en 1979 con el fin de combatir la marginación social. Con apoyo del IMSS se creó el programa Solidaridad Social para otorgar atención médica a los grupos marginados. En 1983 el programa desapareció por decreto presidencial y se estableció que el IMSS iba a encargarse de toda la atención médica a todo el pueblo mexicano en su totalidad. Y en 1989 se convirtió el programa IMSS Solidaridad. Yo les
vengo a hablar sobre los puntos de crisis del desarrollo estabilizador. Como consecuencia de la implementación del modelo de desarrollo estabilizador, se produjo en el país una severa crisis política y económica. En estos años, el gasto público se redujo y la producción aumentó considerablemente. El Estado otorgó incentivos como subsidios y estímulos fiscales mediante la reducción de impuestos. Por otra parte, la industrialización de la nación aumentó y dio prioridad a lo que se producía en el país. Otro ejemplo fue que Luis Echeverría en 1969 dio inicio a su campaña electoral. Echeverría adoptó una política populista con la intención de tratar de recuperar la credibilidad. Yo les vengo a hablar sobre los puntos de crisis del desarrollo estabilizador. Como consecuencia de la implementación del modelo de desarrollo estabilizador, se produjo en el país una severa crisis política y económica. En estos años el gasto público se redujo y la producción aumentó considerablemente. El Estado otorgó incentivos como subsidios y estímulos fiscales mediante la reducción de impuestos. También la industrialización de la nación incrementó y dio prioridad a lo que se producía en el país. Por otra parte, en 1969 Luis Echeverría dio inicio a su campaña electoral. Echeverría adoptó una política populista con la intención de recuperar la credibilidad. Por otra parte, en el sector agrícola manifestó un rezago en la producción por falta de inversiones y esto se tradujo en una crisis agroalimentaria. Hola, yo les hablaré sobre causas y consecuencias del movimiento estudiantil de 1968. Bueno, ¿qué fue el movimiento estudiantil? Fue una manifestación pacífica por parte de los alumnos del Politécnico, que no estaban de acuerdo a sus leyes, o bueno, a las normas que habían propuesto ese rector. Bueno, antes del movimiento hubo otras causas, otros antecedentes, que fueron el movimiento ferrocarrilero de 1958 y el movimiento magisterial que se inició en 1956, que ese se inició para apoyar la pobreza nacional que había en ese momento. Bueno, ¿qué pasó después de eso, no? Después del movimiento estudiantil. Bueno, pasaron que se estableció la credencial permanente de elector, o sea, ya se necesitaba una credencial para votar o una credencial para que supieran quién eres en realidad, para saber que estás registrado, ¿no? También incrementó el número de diputados por partido. Bueno, antes eran de 25 pasaron a 26, no, de 25 pasaron a 30 por cada partido. Ya de ahí pasó la autorización de la participación de un comunicante con voz y voto de cada partido también. Aquí ya cualquier diputado, gobernador, hasta presidente de la República tenía derecho a votar por él mismo o por otra persona, ¿no? Por otro candidato. Y pues esos han sido las cosas y movimientos más relevantes que pasaron gracias al movimiento estudiantil de 1958.